encabezada por la directora Carolina Garduño Peña, les da la más cordial bienvenida, y la librería Isidro Favela también les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Cortesía Salvaje. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos a la presentación de este libro, La Cortesía Salvaje, de la autoría del escritor Obed González. También le damos un agradecimiento a nuestros anfitriones, el Fondo de Cultura Económica de Metepec y su librería del Fondo Isidro Favela, también aquí de Metepec. Es un gusto que estén con nosotros, acompañándonos en esta presentación. Para comenzar, voy a presentar a nuestros escritores, a nuestro autor y a sus amigos escritores que también lo acompañan en esta presentación. Y comenzamos. Obed González nació en 1969 en México, Distrito Federal. Es poeta y ensayista con estudios superiores en comunicación aeronáutica y obtuvo la beca de estudios en creación literaria por la SOGEM durante el periodo 1997-1999. Ha sido investigador en el Museo Nacional de Arte y profesor de creación literaria en el Instituto Politécnico Nacional. Director de literatura en la Feria Internacional del Libro en Coyoacán. Fue presidente de la Asociación de Escritores de México, maestro de la Universidad Anáhuac, México. Ha publicado en México, España, Argentina, Estados Unidos y Colombia. Obtuvo el premio Accessit de Investigación Cinematográfica Internacional en el Festival de Cine Español de Málaga en 2015 y el segundo lugar en el cuarto concurso internacional de ensayo Latinoamérica a Debate 2020 en Medellín, Colombia. Obtuvo el premio Primera Convocatoria, colección Manual Ediciones, con el libro de ensayo La Nota Roja y Policíaca en el cine mexicano. Premio Arete de Literatura con el ensayo La Educación en México, un silencio que hace eco en América. Premio Publicación de Obra del Instituto Mexiquense de Cultura 2011 con el libro de ensayo El cine mexicano del siglo XX, Estampas de una negación nacional, 1910 al 2000. Premio Bitácora de Vuelos para Publicación de Obra 2019 con el ensayo Tiempos Enmascarados, El tiempo mexicano de Carlos Fuentes en el cine nacional, 1960 a 1970. Ha colaborado en las revistas Siempre, El Artista, revista de investigaciones en música y artes plásticas de Colombia, Eclipse, revista literaria de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza y de Espéculo, revista de estudios literarios de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy nos presenta La Cortesía Salvaje. Por favor, un fuerte aplauso a Obed González. Permítanme un momento que se nos están traspapelando las hojas. Muy bien. Para comenzar, vamos con una ponencia y comentarios sobre la obra del autor por parte del maestro Fernando Corona. A continuación, se los presento. Fernando Corona, poeta, narrador, ensayista y crítico literario. Ciudad de México, 1978. Licenciado en Letras Clásicas, maestro en Letras Latinoamericanas y doctorante en Letras Mexicanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en el ámbito bibliotecario y archivístico en la Biblioteca Nacional, el Colegio de México, el Museo Nacional de Arte y el Banco Nacional de México. Ha impartido talleres literarios en el ITAM, la Capilla Alfonsina y el Museo Nacional de Arte, INBAR, y la Biblioteca Pública Dr. Mario de la Cueva, Alcaldía Coyoacán, así como en el TEC de Monterrey, Campus Cuernavaca, donde es el profesor titular del taller de creación literaria, así como coorganizador y coordinador de los primeros y segundos encuentros de ecocrítica y ecopoética en México, Ciudad de México, Jalapa 2014 y Texcoco 2016. Ganador de las convocatorias editoriales
editoriales 2014 del Instituto Mexiquense de Cultura. Género de cuento, con el título El libro de los libros. 2015 del Instituto Veracruzano de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Género de ensayo, con el título Arqueopoéticas. 3 cantos primitivos sudamericanos y 2016 de la Secretaría de Cultura del Estado de México. Género de poesía, con el título La Edad de las Esfinges. Ha publicado más de una docena de libros de poesía, 2 de cuento, 3 de ensayo y 2 de edición crítica, además de numerosos artículos en medios nacionales y extranjeros. Por favor, un fuerte aplauso a maestro Fernando Corona. Los dejo con la ponencia del maestro Fernando Corona. Muchas gracias. Primero que nada, de nueva cuenta al Fondo de Cultura Económica Isidro Favela, por supuesto al equipo que una vez más ha estado organizando esta presentación, los maestros Dora y Víctor, a mi queridísimo amigo Abel González. Es un gusto estar también con Inés y por supuesto al final, pero no sin menor importancia, sobre todo agradeciendo la asistencia del público, para quienes percibo vamos a brindar esta suerte de charla. Yo más bien vine preparado ya después de ciertas decisiones a una serie de comentarios como una disertación. Me llené de apuntes y es lo que también dialogándolos quiero compartirle a mi amigo, a mi compadre, como nos decimos, Obed, y como lo hacemos muchas veces en este tipo de mesas, entre lo académico y lo no convencional, restaurantes, bares, cafés, porque el libro lo amerita. Además que cuando ya nos llega el orden del día diciendo tienen 8 minutos, decimos como en la radio, bueno, vamos a empezar a hablar y ya se acabó, así que aprovecharé lo mejor posible y seguramente durante el desarrollo de la ponencia y al final, en este marco esplendoroso de café y de mesas, podremos seguir compartiéndolo. Yo pensé que un texto que lo haré mucho más largo porque me llené de apuntes, tendría desde mi punto de vista que llamarse Lo cortés no quita lo salvaje, entre paréntesis, y viceversa, que es el marco ideal porque hay un eje central que conduce el libro que aquí nos reúne. Un morbo colectivo y cordial nos está convocando bajo la expectativa de que vamos a hablar de o a lo pendejo y de que se va a referir muchísimas veces un término como bien lo dice Obed, desde el mástil de los navíos hasta como se maneja ahora, que es verga, y que entre ambos términos hay un mar de conceptos más que enfilan nuestro ser consuetudinario, nuestro ser psicológico, al que le caché nada más, y seguramente serán capítulos de otras páginas de Obed, faltó el cabrón, sí. Por algunos motivos que él mismo lo sabe, y su forma de navegar en nuestros mares del día a día del ser mexicano. Pero el propio autor y el diseño editorial de Trajín, en la portada, como ya la pueden ver, han perfilado en el título capital el sintagma La cortesía salvaje. Lo que se subraya es eso, no el morbo que nos atrae en el subtítulo. Hay una consigna de que se puntualizará entonces ese par de términos como los más relevantes en el habla mexicana para hacernos recorrer el sentido cultural que va, como él dice, del nadie hacia el alguien, y ahí más de una vez se perfila la presencia de Octavio Paz y ese famosísimo pasaje en donde un personaje dice no, no es nadie, solo soy yo, y que ha dado lugar a muchas disquisiciones. Pareciera de entrada que hablando desde Freud y Eugenio Trías podría ser un tema, como ellos lo mencionan, vinculado a lo siniestro como lo no familiar. Pero este es justamente un tema que, aunque no nos permita abrirlo como se haría en el capítulo que abre el libro vinculándolo con el barrio,
más bien es parte de nuestro ser interior constantemente, a tal grado que Obed termina su capítulo primero diciendo que en México, sin darnos cuenta, pues se habla con la verga en la boca. Y es algo que también, dada la confluencia de las fechas que nos unieron, casi todo el día de ayer venía pensando en qué momento diría yo esta referencia, y es que me llama la atención que justamente en tiempos en donde afortunadamente nos hemos llenado de más argumentos, de más presencia, de más fuerza en los temas feministas, es una palabra que cada vez cobró más fuerza en la feminidad. Y entonces, en aulas, en cafés, pareciera que hay una resistencia constante, una forma frontal y rígida de alejarnos, afortunadamente dije, de un sistema masculino, patriarcal, etcétera, pero curiosamente uno de los ejemplos que más podría ventilarse al respecto es que quién sabe qué número de mujeres, pero pulula, ha hecho de esa palabra una manera habitual, incluso más que el masculino. Yo que doy clase me doy cuenta, no, ya sé que muchos de nosotros no, pero chicas, jovencitas, etcétera, parecen no darse cuenta de que la cultura falocéntrica está justo en esa palabra, y que tendrían, no porque un hombre se los diga, que empezar a quitársela para no ser más falocéntricas, porque es curioso, pero sí hay otras culturas en donde hay otros referentes que son más vinculados al sexo femenino o a otras áreas del cuerpo de los dos sexos. Bueno, al inicio se habla entonces del lenguaje como cortesía o descortesía salvaje, se hace alusión al tema del barrio que lleva al arrabal, y también Obed aquí lingüísticamente recurre a esta necesidad de buscar los orígenes, unos orígenes que tienen que ver con el epicentro del título del libro, que es lo salvaje, lo selvático, lo que no está en el centro. Yo inmediatamente pensé, recorriendo esa parte del libro, en quizá la obra que más pone de centro en el siglo de oro español el marco del barrio, y que es en Miguel de Cervantes, El celoso extremeño. Para quien no lo conozca, es un hombre que, como los usos de la época, se casa con una jovencita a la que lleva 50 años y decide encerrarla en un palacete que no tiene ventanas y que solo le permitirá a ella ver el cielo desde el patio interno, y cuando mucho la dejará salir con la servidumbre a la misa de la madrugada, de las 6 de la mañana. Y hay un acento constante en lo que implica el tema de barrio como aquello amenazante que está en el afuera, y la necesidad de que siempre se esté dentro, y los usos lingüísticos que eso tiene, porque de repente va a haber un enamorado que va a querer fingir que no lleva serenata y la lleva, y empiezan a bailar y a tener usos lingüísticos soeces, como puede suceder varias veces en Cervantes, en el Quijote y en otras obras. En nuestra cultura, quizá uno de los mejores momentos captados por el ojo fílmico para hablar de ese tema de la cortesía entre lo salvaje y lo no salvaje, hace un momento mencionábamos a David Silva, es Esquina Baja, de Alejandro Galindo. Recordemos que en ese momento, en esa película hay un momento donde un personaje que se hace llamar Regalito, su nombre es Constantino Reyes Almanza, interpretado por Fernando Soto Mantequilla, están en una asamblea de camioneros, y la pregunta clave de esa asamblea es, entre choferes, ¿qué es eso de la cortesía? Él no llega a entenderlo, a lo que uno de los líderes responde: todos sabemos lo que es la cortesía, lo que pasa es que el compañero Regalito desconoce la palabra o el término. Y me parece que eso es algo que nos sigue como mexicanos por todos lados, poder asumir o no asumir, si se sabe, si no se sabe, si se siente o no se siente lo que es la cortesía, pero la reconocemos perfectamente en el momento en el que alguien nos llama de cierto modo y alude a estos usos. Mucho tiempo después, 1978, una película protagonizada por Vicente Fernández, El Arracadas, hay una escena en donde el personaje que interpreta Mario Almada le dice pendejo.
responde el personaje de Vicente Fernández, respétame, no me digas pendejo, y el otro responde, no, a ver un momento, yo a un amigo le digo pendejo por cariño y cercanía, pues no me quieras tanto. Y empiezan a ventilar un poco estas cuestiones de lo que Obed también menciona en una parte del libro, como las hablas cultas que están en ciertas zonas de la ciudad que yo creo que ya fueron rebasadas, porque independientemente de lo culterano o lo educado, las palabras siguen teniendo una presencia dominante y ya se ha difuminado mucho esto de si es culto o no culto. Yo más bien pensé en el sentir y el referir de un personaje que a mediados del siglo pasado vino de Estados Unidos a estudiar con Daniel Cosío Villegas, ya en el Colegio de México, Robert Bradfield, llama folk societies a las que están en medio de las grandes ciudades y los pueblos. Y me parece que es un término que también le vendría muy bien a esa búsqueda que pretendió Obed, en medio de unos vericuetos que van entre el uso abusivo, el uso del humillado, el uso del albur. Gran parte de los capítulos ya finales del libro de Obed están enmarcados para hacer notar cómo en mecanismos de los apodos, de los albures, de la dominación y la duda de dónde pudo haber venido ese marco del albur, porque también Obed parte del hecho de que con el apoyo de Carlos Montemayor pudo haber sido en el marco prehispánico, con la presencia de una lengua dominante como la española, pero en estos vericuetos también lingüísticos, filológicos, me he percatado de algunas fuentes que también uno dice de repente, qué lástima que no conversamos antes para poderle haber compartido a Obed algunas otras fuentes. Con esto voy a ir cerrando. Uno de mis maestros, por ejemplo, de letras clásicas, Salvador Díaz Cintor, académico de la lengua, en algún momento nos compartió un ejemplo de esto al referirnos cómo nace, por ejemplo, el famoso término a huevo, donde uno pensaría que está tan acendrado en el ser mexicano el tema de los testículos que están en el libro, que uno no dudaría en pensar que tiene que ver con ese papel orgánico, anatómico, y no, más bien encontró este filólogo, ya murió, que en una presencia del México prehispánico, post-prehispánico, recientemente post-prehispánico, cuando empezaron a vender esclavos, algunos de ellos, no lo sabíamos muchos, eran árabes, y esos árabes novohispanos empiezan a darle un giro a una expresión que no nos imaginaríamos y que mal pronunciada da origen al término a huevo, que es esta famosa locución latina ab ovum desde el origen, y de tanto decir ab ovum, ab ovum, ab ovum, acaba siendo a huevo, que no tiene que ver con el aparato masculino, sino con el origen que es el huevo. Bueno, de esa manera similar también uno puede rastrear que quizá el albur mexicano también, aunque no nos guste, pueda tener un origen español. Y hay un ejemplo que he discutido con colegas de la academia y del ámbito filológico, que es, seguramente muchos de la mesa han escuchado en la presencia aquí, ese famoso pasaje de cuando Lope de Vega apuesta que le va a decir a la reina coja, y entonces dice, no, ¿cómo se te ocurre? Te pueden colgar. Va, se acerca y le dice, con una flor en una mano, clavel, y la otra una rosa, entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Parece muy inocente el término, pero en realidad en los usos de la España de esa época ya existía la posibilidad de que también usaban clavel bajo la idea de clavar, rosa bajo la idea de rozar con Z, y coja o cojo como apócope de lo cogido, cogida, cogido. Es decir, no parecía tan inocente lo que está diciendo Lope de Vega, porque encima de decirle coja la está albureando, y eso parece habernos llegado. Y todo ese marco que Obed recoge en el libro es un recorrido que nos hace sentir parte de ese ser mexicano, latinoamericano, en convivencia con otros términos vinculados a posibles significados alusivos, como el pendejo en Argentina o el pendejo en Perú. Entonces,
creo que estamos en el marco, ya despidiéndome, de un libro que nos va a permitir insertarnos, inmiscuirnos y vernos en el espejo de por qué como mexicanos usamos o no usamos términos y contextos que nos llevan a algo más de simplemente decirle a alguien de un modo que sentimos que puede ser solamente un insulto o una referencia. Es un libro que nos sumerge a los cauces más insospechados de lo psicoanalítico, de lo sociológico, y lo más importante, de ver el significado de por qué en el mismo seno de la casa, en los senos donde convivimos, una mención de cualquiera de estas índoles nos está revelando como algo que nos hace parte de este puente por tres culturas. Una cultura prehispánica que ya tenía estas referencias en algunos de sus usos sexuales, una cultura novohispana que va a marcar la resistencia intermedia y sobre todo entre el siglo XIX y el XX, este ser ya muy revelado, que gracias a la literatura le encontramos muchos ecos, pero sobre todo en el cine y en mecanismos del habla callejera. Así que felicidades a Obed por este nuevo material y seguramente nos estará dando oportunidad de comentarlo y ahondar constantemente. Muchas gracias, maestro Fernando Corona, por esta interesante participación para aclararnos, para ilustrarnos en este viaje histórico de lo que nuestro escritor el día de hoy, Obed González, nos presenta en su libro. Y para esto solicitamos que nuestro escritor, Obed González, nos deleite con la lectura de algunos fragmentos de su libro. Por favor, maestro. Muchas gracias. Agradezco a todos los que están presentes, a Dora. Bueno, ya estamos. Así que cometí una pendejada. Y te agradezco a Inés muchísimo, también a Fernando Corona, Víctor. Más que leer, nada más, bueno, al final nada más voy a explicar algunas cosas y ahorita nada más les voy a comentar por qué lo escribí. A mí se me hizo muy raro que yo daba un taller hace muchos años, ahí en Calzada de Tlalpan, y entonces me comentó un amigo, un alumno que tenía que él tocaba el piano, pero él vive en Agrícola Oriental y se lo hizo muy raro. Dije, ¿cómo que en Agrícola Oriental alguien va a tocar piano? Si acaso tocarán la guitarra, ¿no? Y yo conozco ese rumbo. Me dijo, no, si es que tenemos un piano que mi padre nos dejó, el abuelo, y nada más que lo vendimos. Y se los vendimos a unos coreanos, que bueno, pues qué bien, ¿no? Y él me dijo, sí, pero los coreanos nos querían ver la cara de pendejo. Y le dije, pues está bien. Dice, no, pero al final no, mira, sí lo arreglamos y no nos vieron la cara de pendejo, que está bien. Pero entonces yo me puse a pensar, ¿por qué nos duele tanto que nos quieran ver la cara de pendejos? ¿Por qué duele tanto la cara de que nos digan pendejo? Y algo también de lo que estábamos hablando, simplemente la palabra verga, ya se escucha fuerte, hasta es agresiva. Pero lo peor del caso es que esa palabra la convertimos en verbo. Porque en México la palabra verga sirve para destruir, para humillar, para someter. No es como en otras culturas en donde esta palabra del falo es algo que concibe, es algo que crea, que complementa. No. En México esta palabra sirve para doblegar, para destruir, para astillar, para romper, ¿no? Por eso aquí en México, ¿se han visto las películas de Jorge Negrete? Cuando él dice, eres un rajado. Pues sí, porque las que tienen rajas son las mujeres. Entonces algo le están diciendo, usted es un rajado porque usted es como una mujer, usted es un maricón. Por eso ahora la palabra maricón, ¡ay!, les duele mucho, ¿no? Porque es un rajado. Tenemos palabras, nosotros, en México, que lo peor del caso es que también produce conductas. Por eso cuando hablamos de estas dos palabras, nos sentimos muy bien o muy mal. Porque me siento muy bien cuando me dicen que soy una verga. Pero me siento muy mal cuando me dicen que soy un pendejo. ¿Por qué? Porque el pendejo viene de una palabra que se llama penditículos, que quiere decir pelo pequeño. El pelo del culo, culo quiere decir pequeño. El pendejo es el pelo que no crece. Es el que se queda así. Entonces el pendejo es el hombre que no crece. Es el adulto
que comete tonterías de niño, el adulto que tiene conductas infantiles. Y ese no más una clase de pendejo, porque pero esta es la gran cualidad, de que el pendejo es aquel que no crece, es aquel que se esconde. Díganme realmente, ¿cuándo a ustedes se les ha ocurrido pensar cuántos pendejos tienen en el culo? Y este pendejo se llama Juanito, y este se llama Elvirita. Gente que se muere y jamás supo cuántos pelos tenía atrás. Y esa es la realidad, el pendejo no existe. Eso es lo que nos duele. Pero en cambio la verga sí, porque se ve y se siente. ¿Ven? Estos dos conceptos o estos dos elementos en la cultura del país son algo que identifica, califica y descalifica a las personas. Aquí o se es pendejo o se es verga, no hay de otra. Porque pues medio verga como que no, ni medio pendejo. O es pendejo y ya, se acabó. O es verga. Y así hablamos. Y lo peor del caso es que no solamente tiene que ver con la conducta del hombre o del ser humano o de las personas que vivimos en México, sino que también hay pensamientos pendejos, o sea, cosas abstractas. Mira qué pensamiento tan verga. Y de ahí viene también la palabra chingón, ¿eh? ¿Por qué chingar? Romper. Porque el chingón es aquel que chinga al otro. Pero es ambivalente. O sea, hace cosas, pero destruyendo a otros, ¿no? Porque el que es chingón hace cosas y tiene cosas a través de destruir, desgraciar y de robar al otro, pero es chingón. Y entonces esto lo tiene mucho, pues muchas personas tienen esta palabra, pero son los que fastidian al otro. Ese es el chingón. El chingón no es aquel como el que es verga. El que es verga es excelente. Es buen amigo, es buen padre, es buen hijo. El chingón es el que chinga, pero aparente. Es lo que le llaman en México el chipote enmascarado. Es aquel que se cubre de chile, porque aquí en México esta palabra del falo tiene muchísimas acepciones. Y la palabra vagina tiene pocas. Tiene como 50 o 60. Y en cambio la palabra falo tiene como 260, 300 y tantas, ¿no? Porque aquí el falo puede ser el chile, el plátano, la macana, la venosa, el japonés ciego, el japonés tuerto, la morena de los pechos caídos. Tiene muchísimas acepciones esta palabra. Y que también esta palabra la mayoría de las veces contiene una fuerza tan brutal que simplemente con escucharla hasta uno se siente como apenado o uno se siente como agredido cuando escucha la palabra. ¿O no es verdad? Sí. Por eso es difícil cuando lo he presentado en otros lados, porque la gente pues como que se quiere ir, pero mejor se queda, pero como que cuando le digo no, pues me aguanto porque soy bien verga. No soy ningún pendejo, yo lo aguanto. Y es que es verdad, cuando tenemos que hablar de estas palabras, nos cuesta mucho trabajo, porque sentimos que la palabra va a llevar un acto. Entonces, a veces nos preocupamos más por las mismas palabras que por los actos que producen. ¿Okay? Esto nada más es para lo que viene. Esto nada más es una introducción y ahora sí, continúa. Gracias, un aplauso por favor para nuestro escritor Obed González, que nos da estos comentarios acerca de su obra. Y para continuar, vamos con la ponencia y comentarios sobre esta obra por parte de la escritora Inés Recalmer. En un momento se las presento. Inés Recalmer es una escritora mexicana contemporánea cuyo trabajo abarca diferentes géneros literarios como el cuento, la novela y la poesía lírica. Algunos de sus cuentos infantiles pertenecen a la Secretaría de Educación Pública de México y a la Secretaría de Cultura. Impartió un taller de reciclaje a más de 40 niños en el Museo José Luis Cuevas, en el marco de las actividades del Día Mundial del Arte en el 2015. Fue colaboradora en el programa Detrás de la Noticia, conducido por Ricardo Rocha, como La Librera. Actualmente escribe reseñas literarias para la revista digital Revista en un Clic. Como expositora y tallerista, ha sido invitada a diferentes eventos con adultos, jóvenes y niños. Con ustedes, Inés Recalmer. Sí, así, ok.
Muchísimas gracias por la introducción. Me voy a presentar yo solita porque me llamo Inés Recamier. Y luego por eso, hasta mi acta de nacimiento ya tuve que ir a arreglar, ¿eh? En serio. Bueno, yo creo que yo me gané por mi semblanza tan pequeña 1 minuto más. Traigo mis notas, porque sí, esto de tener los 8 minutos, y sobre todo, no sé, pero yo, por ejemplo, soy dispersa y este libro tiene tanta información que quise condensarla. Yo voy a hacerles como una propuesta entre lo que ustedes dos acaban de comentar, lo cual me parece muy atinado, ¿no? Para empezar, Octavio Paz. Octavio Paz lo cita muchísimo, Obed hace muchas referencias a este autor, y hay una cita en particular que quiero compartir con ustedes porque me parece el núcleo de este libro. En nuestro lenguaje diario hay un grupo de palabras prohibidas, secretas, sin contenido claro, y a cuya mágica ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales o sutiles de nuestras emociones y reacciones en voz alta cuando no somos dueños de nosotros mismos. Confusamente reflejan nuestra intimidad. Las explosiones de nuestra vitalidad las iluminan y las depresiones de nuestro ánimo las oscurecen. Lenguaje sagrado, como el de los niños, la poesía y las sectas. Cada letra y cada sílaba están animadas de una vida doble, al tiempo luminosa y oscura, que nos revela y oculta. Palabras que no dicen nada y dicen todo. Ahora, leer La cortesía salvaje fue una aventura y un reto, precisamente por el juego de las palabras, ¿no? Me parece un ensayo sorprendente, es un ensayo. Obed nos platica el origen de muchos de los insultos a los que estamos acostumbrados, pero los decimos sin saber lo que significan realmente. Y Obed lo hace con una genialidad absoluta, porque además va hilándolos a todos ellos con una sencillez y sin ninguna pretensión. Aborda temas muy complejos que son muy fáciles de comprender gracias al manejo que les da. La cortesía salvaje me parece una lectura tan cotidiana como estas mismas palabras a las que el autor hace referencia. O sea, cualquiera de nosotros pendejos puede leerlo. No pasa nada, ¿no? Obed nos dice, y esto es bien importante, que todos habitamos en el lenguaje y a través de él es como actuamos. Y nos lo acabas de decir. El lenguaje tiene una fuerza que desconocemos. Las palabras tienen una responsabilidad enorme en voz de quien las dice y en la forma como se dicen. Despiertan emociones tanto positivas como negativas dependiendo del contexto y el tono que les damos. ¿Se han preguntado qué sucede cuando nos comunicamos mediante un texto? ¿Cómo nos percibe el otro? Obed nos dice que leemos desde nuestra propia historia. ¿Se dan cuenta de la importancia del lenguaje corporal en la comunicación? Que no es lo mismo leer que te digan pendejo a escuchar en un tono divertido pendejo, ¿no? Ahora que lo pienso, además, me parece que un genio inventó los emoticons y los stickers que tanto usamos, Obed y yo, en nuestras comunicaciones tan de moda, estas caritas en el celular, ¿no? Que sí nos facilitan de alguna forma el tono para la lectura de los mensajes. El lenguaje oral es tan importante que nos permite crear relaciones de acuerdo a nuestros intereses, pero más que nada nos permite mantener un orden como sociedad. Y como sociedad quiero decirles que nos falta mucho que aprender. La palabra forma estereotipos, nos etiqueta y nos obliga a actuar. Sobre todo si viene de una persona a quien admiramos. Si se nos repite constantemente que somos tontos, tarde o temprano nos la creemos, ¿cierto? Las palabras lastiman o alientan. Y sí, es muy divertido leer este ensayo. Yo, la verdad, me reí mucho. Hasta que deja de ser divertido porque nos confronta con una realidad muy dura, que es la nuestra. Nos habla de la agresión que se da en el lenguaje de barrio, pero no sé de cuál barrio,
porque todo lo que yo leí también lo dicen en mi barrio. No sé si lo hiciste para quitarle carga y no ofender a nuestra preciosa generación de jóvenes cristales, pero la verdad les tengo noticias, porque la generación de cristal como que no lee. Eso sí, como bien decían, usan y abusan de cada uno de estos insultos, probablemente porque nadie les ha explicado cuánto ni cómo estas agresiones, que pudieran parecer insignificantes, lastiman e incluso fomentan la violencia, y sobre todo la violencia de género. Y por eso estoy aquí, porque no iba a dejar esta mesa en voz de nada más estos caballeros, aunque me gustó muchísimo lo que dijiste, porque verdaderamente es cierto. Ustedes saben que el órgano reproductor masculino es tan importante que tiene alrededor de, yo leí en este libro, 120 sobrenombres. Bueno, no los puso todo, pero hace la referencia, ¿no? Gracias a Obed, ahora entiendo por qué me siento tan pendeja cuando estoy entre los hombres que se la pasan albureando. El albur es un tipo de lenguaje que no está al alcance de quienes no pertenecemos a ese círculo. Finalmente, es un lenguaje excluyente. Y sí, este es uno de los capítulos más divertidos de La cortesía salvaje. Obed nos da ejemplos de albures con su respectiva explicación para personas como yo que desconocemos cómo llaman los hombres a sus juguetes. Y es que todas las palabrotas que se tocan en este libro hacen referencia de alguna u otra forma al uso que le dan a sus juguetes. En México nos caracterizamos por ser salvajemente corteses, que no es lo mismo decir haga el favor de irse a la chingada a qué chingón eres, porque la chingada representa el todo y la nada, al igual que la madre, que no es lo mismo recibir una mentada de madre a escuchar que a toda madre. Y cuando nos cae el 20 de cómo el hombre no puede ser agredido si no es mediante una estampa femenina, llámese poco hombre, mandilón, pendejo, maricón, como si lo femenino fuera algo a lo que se debiera temer, lo cual me parece una verdadera mamada. Podemos restarle importancia a cada uno de estos insultos. Miren, vivimos en un país cuyo lenguaje está cargado de violencia hacia la mujer. Tenemos un lenguaje machista. Y Obed nos concientiza sobre la falta de educación que tenemos al respecto y nos da además las herramientas que necesitamos para desvirtualizar palabras que nos resultan tan denigrantes como verga. Ya lo dije, ya está. Algo que te agradezco enormemente, porque esta es una palabra que me provocaba un malestar horrendo y ya no. Es importante reconocer que las mujeres somos apreciadas y que existen hombres como Obed que plantean y proponen. A través de este ensayo tenemos la oportunidad de vernos y vernos a ustedes, señores, que quizá no se han detenido a pensar en lo mucho que puede lastimarnos uno de estos insultos. Nuestra sociedad necesita un cambio y definitivamente el primer paso está en el lenguaje, porque el lenguaje es el lugar donde habitamos. Muchas gracias, Obed. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestra escritora Inés Recamier, ahora sí, por esta participación. Y continuamos con otra ronda de comentarios de Obed González sobre este interesante libro, sobre esta interesante obra. Adelante. Muchas gracias. Ahora, como estaba comentando Inés, tenemos una ambivalencia aquí muy, muy fuerte. Fíjense, la palabra verga es el centro, es lo fuerte, es el centro, es lo que domina, pero también la madre. En este país la madre tiene una fuerza tan simbólica, tan fuerte, al igual que la verga. ¿Cuántas veces no han escuchado decir a alguien que verga es mi mamá? Y esos son los más machos, ¿no? Es ambivalente, tenemos una carga simbólica en estos dos elementos, pero que nunca nos hemos parado a pensar y a reflexionarlo, porque simplemente, fíjense bien, cuando llegan los españoles a México, realmente los conquistan, porque dicen muchos que no conquistan. Conquistar tiene que ver con eso de la salamería,
¿Entiendes? La seducción, claro, el cariñito, ven para acá. Exacto. Entonces no fue tanto porque cuando llegaban y la cuestión era violenta, pues también los de aquí se ponían al tú por tú y era violenta. No, los tuvieron que conquistar pues a través de la cuestión religiosa. Les cambian a la madre porque les rompen la madre, les rompen a la Coatlicue, que es madre de los dioses, madre de los aztecas, es tierra, es todo. Es su sentido de vida. La madre es el sentido de vida de todas esas comunidades más de los mexicas. Por eso tenemos esa cuestión también nosotros tan edípica, ¿no? El macho es totalmente edípico. Puede destronar a cualquier mujer menos a su madre. Entonces, la madre tiene tanta fuerza. Y entonces les rompen la madre. Les rompen y les destierran a la madre. ¿Qué es lo que hacen? Le ponen otra madre. Fíjense bien cómo hablamos. Cuando decimos desorden, es eso. El papá llega a la casa y todos los chamacos están saltando y es porque no está la mamá. Y entonces dice el padre, nomás llego a la casa, no está su madre. ¿Por qué? Desmadre quiere decir ausencia de madre. Entonces dice, la casa es un desmadre. Es cierto, literal y gramaticalmente es un desmadre. No hay madre en la casa, no hay un orden. ¿Qué pasó con los mexicas? Lo mismo. Les ponen otra madre y ya todo se convierte en orden. ¿Bien? La palabra madre, ¿cómo tiene tanta fuerza? Porque la madre pone orden. Cualquiera, dicen, ahora que venga tu papá, no es cierto, usted es la que pone el orden. La madre es el orden y el desorden en México. O somos unos desmadrados, porque despadrados siempre hemos sido, pero unos desmadrados porque la madre es la que tiene la fuerza. Entonces, vean o analicemos cómo hablamos para ver todo este movimiento que tenemos. Fíjense de eso de la cortesía salvaje. Hay algunos, porque yo lo viví en el barrio, ¿no? Que llegaban, inventarse la madre era un símbolo de hermandad. ¿Cómo estás, hijo de tu puta madre? Méntamela 3 veces y no la siento. Y se abrazaban, y se besaban los cabrones, ¿no? Entonces tenemos una serie de palabras que tienen dentro un símbolo que nos va causando un movimiento. Simplemente, esta palabra de desmadre, ¿no? Desmadre es desorden, ¿ok? Y la madre pues es muy fuerte. Pero también cuando llegaron los españoles, esa madre la convirtieron en cosa. ¿Se dan cuenta? Porque es, como dijo Inés, algo que es a toda madre. O dame la madre esa. ¿Cuál es esa? Pues la madre esa. O sea, una cosa, no tiene sentido. O tiene todo el sentido. ¿Bien? ¿Mi madre es todo o es nada? Y aquí hay un problema, porque entonces a la madre la vemos como cosa, pero también como diosa. Entonces a la mujer la vemos como cosa, y yo quiero ver a mi mujer como una diosa, pero no la cosifico porque ella no es mi madre. Es una cosa. Porque la única es mi madrecita, ya lo dijo Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante es uno de los grandes signos del machismo mexicano. Su madrecita es todo, las mujeres le vale madre. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Las mujeres le vale madre. O sea, madre sirve para desechar o madre sirve para ponerlo en alto. Entonces sí tenemos una gran confusión dentro de estos términos de la madre, dentro de la palabra pendejo y dentro de la palabra buena. ¿Y la chingada? Y la chingada, porque la chingada es la violada. Fíjense bien, hay, ahora no sé, pero porque nosotros vivimos en la ciudad o en ciudades del país, pero si nos vamos nosotros a alguna sierra, la gente todavía se mata por una mentada de madre, ¿eh? Pero si lo analizamos, ¿quién va a violar a su madre? No sé si se acuerdan de un video de un tal que dice en el Ferraz, que picó al otro y dice, que fuck a mi madre, a mi progenitora, ahora la vengas o la derramas. Si se me permites, compañero, justo lo iba a citar, yo ya no me quise meter en intríngulis, pero el origen de la problemática del Ferraz es justamente si eso no es pendejo, porque refiere que él le comenta al que mató, tú me quieres tratar como dices que soy un pendejo, no soy un pendejo, y querías culearte a mi madre y a mi hermanita, y entonces comienza un problema entre edípico y, ¿sí? Y bien fuerte. Vean bien, usted ha comentado que la palabra culo quiere decir pequeño. Por eso al culo le dicen el chiquito, el chicaspiare, el chaparro, porque es pequeño.
no es chico, el culo es el chico. ¿Okay? Y ahí también me faltó darte un referente rápido, filológico, porque también se discutió esa terminación de sufijo latino culus, o sea, parece no ser, después se desvirtuó y se fue hacia allá, pero el origen indoeuropeo tiene que ver con una palabra que es el mismo origen de coño, que es pero eso lo hace más interesante porque es simular o pensar que tu culo masculino se hace parte o se asimila al coño femenino. Entonces lo hace todavía más hondo el problema. Más profundo. Y vean bien, el culo es pequeño, chico. ¿Qué sucede cuando, como les comenté, la verga es el excelente, es el fuerte? El culo es el pequeño. No sé si se acuerdan en ese que Eduardo Llanes se llama el actor, le da un cachetadón porque le dice: tú eres culo, o sea, tú eres pequeño, tú eres nadie, tú no existes. El culo es pequeño. Pero vean bien esto, cómo en el lenguaje mexicano todo es hacia abajo, o es hacia atrás o hacia adelante, pero siempre hacia abajo. Cuando este culo también es peor, más pequeño, es ojete. La terminación ete es despectiva, es el ojete. ¿Qué sucede? Fíjense, el que es verga es buen amigo, es buen trabajador, entonces el que es verga es líder y tiene los testículos, que quiere decir los testigos pequeños. El que es verga sabe que no puede trabajar sin sus testículos, se tiene que sostener porque los testículos los sostienen. Entonces el que es verga no puede pasarse de listo con sus testículos, o sea, con las personas que trabajan, los tiene que respetar porque sin ellos no funciona. Ok, pero ¿qué sucede con el que es ojete? El que es ojete es lo contrario, se va hasta el otro lado. Ese es el verdadero pasado de verga, porque se pasa al otro lado. Entonces se vuelve un ser pequeño, es ojete. Le gusta rodearse de pendejos para poderlos cagar y poderlos pedorrear. Y si es todavía peor, se convierte en lo que es en el fondo: cagar. ¿Ven toda la fuerza en el lenguaje? Todo el significado. Por eso hablamos del ojete. El ojete es una cagada, ¿sí o no? Sí, en el fondo eres una mierda, lo decimos. Y le gusta rodearse de pendejos que los puede sobrar y los puede pedorrear, porque jamás va a ser la verdad, nunca va a estar adelante. ¿Ven? Sí. ¿Por qué? Pues porque tiene orificio y a nadie le gusta ser chingado, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la palabra chingado. Que no es lo mismo además decir maricón que decir lesbiana. No, claro que no tiene nada, Lesbiana no agrede. No, es bien distinto. En todo eso también es decir, el homosexual hombre y la homosexual mujer es bien distinto en todas las cosas, ¿eh? A ver, simplemente, y vean la vagina, ¿no? ¿Quién dice: es que yo soy bien pepa? ¿Te crees bien pepa? Pues ¿quién va a decir eso? No. Sí. ¿O si han escuchado eso? ¿No han dicho? Pues así le dicen a la vagina, a la pepa, la papaya, muchas cosas, ¿no? Pero ¿a poco va a decir eso alguien? Eres bien pepa. Sigue siendo lenguaje de ustedes. No, yo pensé que era el puerco ese que le llaman Peppa Pig, pero no tiene nada que ver con eso. Pero sí decimos: o es bien verga. No vamos a decir: o es bien vagina. Es que es todo chistoso. ¿De qué es tragicómico? En serio. Eso es lo gracioso. No das golpe, eres una lesbiana. ¿Qué es eso? Pero no das golpe, eres un maricón. Claro. Se aplica. Sí. Madre. Sí, es muy chistoso. Sí, y es ambivalente, eso es ambivalente, pues es el rajado, el puto, ¿no? Y yo no sé, ahí sí nunca he sabido por qué le dicen putos. Ahorita les digo. Todavía sí, porque Joto sí sé que es de la crujía J, ¿no? No viene como se manejó mucho tiempo de la terminación o la poco de prostituto. Mucho tiempo se dijo, pero no. En realidad en la antigua Grecia había una palabra que no se heredó mucho tiempo después, pero es butza, el butzo, que es de las casas de cita de la época y que se usaba tanto de las mujeres públicas como de los hombres que se juntaban también ahí,
y que por lo general eran afeminados como asistentes. Como los eunucos, ¿no? Sí, como el eunuco, exactamente. Bueno, pues esto del pasado de verga, vean. El pasado de verga es el hilo tan delgado para ser un pasado de pendejo. Vean, yo fui a un pueblo que se llama Tamaulipas, ahí en Puebla, creo, en Tlaxcala. Y entonces pues llegamos ahí a una cantina y entonces vimos que estaban golpeando a un hombre. Y no dejan que no falta el viejito que esté ahí sentado viendo como la golpiza, ¿no? Le digo, señor, ¿por qué golpearon así? Hombre, dice, dice bien joven. Dice, es que para que vean cómo es bien delgadito, dice, es que se quiso pasar de verga. Y yo le dije, ¿pero por qué? Dice, nos vendió unos terrenitos que no eran de él. Dice, pero se le cayeron en la movida. Dice, sí, dice, y le partieron su madre porque se quiso pasar de verga, pero lo encontraron por pasado de pendejo y le rompieron la madre. Dije, no, pues sí, ya entendí. Sí. O sea, el pasado de verga puede ser un pasado de pendejo, porque le cayeron. Si no le cae, sigue siendo un pasado de verga. Pero cuando le cae, le dieron en su madre por pasado de pendejo, ¿no? Pero vean cómo utilizamos mucho la madre. Le dieron en la madre. Oye, yo aprovecharía ya, tomando en cuenta que sigues hablando, para soltarte como una pregunta, porque siento que eso, aunque lo hemos comentado, yo estuve al tanto por años de conversaciones que sé que ibas armando tu preocupación del tema, pero hay un elemento que me llamó la atención, quizá yo no te he dado tiempo de desarrollarlo más o está en tu mente como proyecto futuro. A mí me vino muy bien porque, como te comenté alguna vez, estoy en medio de un armado de novela de un personaje muy de barrio que es el Chicarcas y que tiene muchos de estos elementos, pero me llamó la atención un par de cosas. Me llamaron la atención, dos cosas me llamaron la atención. Uno, que a pesar de toda esta carga materna, femenina, muy parte de nuestra cultura, la chingada, etc., pareciéramos tener también, como parte de esa cultura, algo similar a lo de la maternidad hebraica judía, donde la que pesa es la mamá. El papá, para el tema del linaje, no es que no importe, pero pasa a segundo término o menos. ¿No te llama la atención, Obed, y a todos los presentes, que en el caso de Pedro Páramo, que lo hemos comentado, el gran dilema, yo lo uso en mi novela, es que aunque te mienten la madre o que te digan hijo de tu puta madre o de toda tu puta madre, como se suele decir, sabes quién es al final y por eso pega. Pero un gran insulto es el estereotipo del hijo de la verga, porque cuando entre barrio, a mí también me tocó, se te llega a decir eso, el trasfondo es: eres un hijo de una verga, no sé de cuál, de alguna debe ser, y tú ni siquiera sabes cuál es. Ese es el gran problema, que no sabes quién es y acaba siendo un estereotipo relegado en un mercado sexual. Y en segundo lugar, así como dijiste que se pueden matar por una mentada de madre, también como en esa masculinidad somos parte de una cultura que para decirle al otro por cualquier motivo que estás presente y que algo no te gustó, tenemos o la palabra o el gesto de los huevos, de los testículos. Y hay culturas desperdigadas en el país que por mostrar de un coche al otro, de una banqueta a la otra, la seña de mira mis testículos, se pueden ir a los golpes o a los machetes. Y creo que faltó en el libro lo de la gestualidad de huevos. Sí, claro. Bueno, porque le estás diciendo al otro que es pocos huevos, que tú tienes más. Al decirle que tienes pocos huevos, lo está comparando con una mujer. Eres un maricón, eres un corto. No te avientes a los golpes. Porque recuerden que no tenemos huevos. claro, si las mujeres hablan, se pelean más a palabras. Los hombres somos físicos. Bueno, hay muchas mujeres que también te dicen huevos y te los señalan. Bueno, pero esto es de un tiempo para acá, ¿eh? Sí. Bueno, hasta se dice el güey, ¿no? Ahora, los que antes era el güey era el hombre, ¿no? Él me dio risa porque fue a comprar unos tacos y llega un cuate con su novia y el amigo y le dice a su novia: ¿de qué vas a querer los tacos, güey? Y al otro le dice: ¿tú qué vas a querer, bebé? Sí, o sea, digo, no, pues a dónde estamos, ¿no? Pero bueno, pues sí, pero vean, simplemente ahora que estaba hablando Pedro Páramo es el padre de todos, ¿no? Sí. Y por eso lo van a buscar, perdón, porque no quieren ser hijos de la verga nada más. Exacto. Quieren saber quién fue. Son los que le llaman los molitos.
¿no? A nadie le gusta que le digan molito. El molito es porque está hecho de varios chiles, ¿no? Esos apodos que sí tienen un porqué de decirlo, ¿no? Simplemente, sí, he visto, vean toda esta carga también violenta, porque es muy violenta. En la película de Los Olvidados. También. Los olvidados son unos despadrados. Si nos damos cuenta, Pedrito, que es el protagonista, no tiene padre. El Jaibo no sabemos ni siquiera quiénes son sus padres. La niña Meche no tiene padres. El Ojitos, el padre lo abandona. Son unos despadrados y a la vez desmadrados porque la madre de Pedrito lo violenta y no lo quiere. Por lo que está diciendo Fernando, que es un hijo de la verga. No sabemos de cuál. Porque ella misma lo dice. Es que no sé ni cuál. ¿Quién fue el que me embarazó? Y si estos dos hijos son de diferentes padres. O sea, sí tenemos una cuestión también social muy fuerte, que uno pensaría que ya no existe, no es cierto. Váyanse a algunas partes de aquí mismo del Estado de México y verán que hay niñas que no saben ni siquiera de quién es el hijo. Niñas jóvenes, digo niñas porque tienen 15 y 16 años, ¿no? Sí, y de verdad, y es increíble que con tanta información y que según ahora hay más educación, pues no se sigan sucediendo esas cosas, más que en mi generación, porque en mi generación como que empezó a bajar eso, y ahora otra vez, igual. Y no le echen la culpa a nadie, ¿eh? Porque sí. Pero bueno, entonces, toda la carga simbólica que tenemos en el lenguaje mexicano, sí hay un gran nivel de violencia. Simplemente las palabras que hemos dicho, tanto pendejo como verga, hay mucha violencia, ¿no? Hay violencia y que nosotros descargamos en los demás, en el otro. Para el macho, la mujer es el otro, no lo entiende, no entiende qué es eso de la feminidad, ¿no? Y entonces también se van tomando actitudes, porque esto es terrible, y hay que decir la verdad, ¿no? En algunos casos, de que también algunas mujeres toman lo malo de los machos, en lugar de tomar lo bueno de los hombres, de esos hombres que estamos hablando que son la verga, pues no tomo lo malo, ¿no? Yo también quiero someter, yo también quiero romper, aunque no tenga fallo, ¿no? Entonces sí tenemos ahí un problemita que no podemos ocultar y que también debemos de reflexionar. Que yo sé que todos los cambios van a mover y van a empezar a raspar, porque para poder ordenar primero hay que ordenar, y tiene que ser así. Y bueno, ahora si gusta preguntar algo, pues con todo gusto. Bueno, ni más ni menos rápidamente, también hubo una reina de la albura hace no mucho que refería a eso, pues no necesito tener un falo, tengo 10 dedos, decía ella en sus conferencias. Y me parece que el albur es una de las muestras de lo que nos devuelve al tema del título, que todo se disfraza de una cortesía, porque cuando se alburea, bueno, que ya nos dijo Inés que no, ya está captando algunos, cuando se alburea no es un juego que consista en frontalmente decirle a alguien, te voy a penetrar, no, lo disfrazas de pásale, siéntate, te doy, me das, como si fuera un estar en la mesa, pero es un acto violento donde tú quieres, a como de lugar, pasar por ser el falo y que el otro pase por haber el culo, haber sido sobajado, haber sido un pendejo. El culo, chingárselo. Sí. El fin del albur, el fin es chingarse al otro, o sea, en pocas palabras penetrarlo, pero tiene que ser hombre. Porque como dice Kiko, sí, claro, porque si fuera la mujer, como dice Kiko, ay, así que chiste, ¿no? Tiene que ser hombre, porque es el único, o sea, ¿saben por qué? Y sí tiene mucho de macho, porque lo estás volviendo maricón, lo estás volviendo un rajado, le estás quitando su hombría. Lo invertiste. Sí, es muy fuerte, pero sí. Y lo dice Octavio Paz, cuando dice que el lenguaje revela y también oculta. Oculta, claro. Por eso hablo yo de un lenguaje excluyente. Sí, hay lenguaje excluyente, es el lenguaje del otro, ¿no? El de la otredad. Siempre vemos al otro como si fuera distinto, ¿no? ¿Cuántos mexicanos somos y decimos es un pendejo? Fíjense, sí, de verdad, cuando juega la selección mexicana de fútbol, ¿no? Son un pendejo, sí, cabrón, pero tú eres mexicano y ellos están representando en el extranjero. ¿Cómo lo negamos, no? Ganamos, perdieron. Cuando ganan, ganamos, ¿no? Yo me di cuenta en 1994 que no quiero platicar. A mí me tocó esa generación de que México no fue al Mundial en el 74 porque según les hicieron vudú allá en Haití. No fueron al Mundial.
En el 78 mejor ni hablemos porque da vergüenza. Nada más nos metieron 12 goles. Fuimos el último lugar, 78. Llegan al 82, no van porque también nos vuelven a eliminar en Honduras. Entonces uno va creciendo y también con todo un discurso de que los mexicanos somos pendejos y más para el fútbol. Y de verdad que el fútbol es de los pocos eventos que une a ricos, a chairos, fifís, a pobres, a negros, a haitianos, a todos. No. Pero simplemente a todos, los mexicanos se abrazan. O sea, si están en una cantina y está un rico a un lado y está un pobre, se abrazan y se invitan a chela. Es de los pocos eventos que sí unen, de verdad. Pero entonces voy viendo que siempre ha sido un país fracasado, sumido en la derrota dentro de lo que es el fútbol, hasta que llega el Mundial del 86 y ya se ve una diferencia. Pero en ese Mundial del 86 fue en México. Bueno, entonces cuando comienza el Mundial del 94, yo vi ese partido con mi cuñado. Yo tenía esa idea de que, de verdad, se los juro, de que yo sabía que iban a perder. Sí perdieron el primer partido contra Noruega, que era un equipazo, y juegan el segundo contra Irlanda, creo, si no me equivoco. Y yo le comenté a mi cuñado, van a perder. Si acaso meterá un gol México, pero estos les van a ganar 3 o 4 goles. Para mí era un hecho, era un paradigma el que México iba a perder. Y que iba a perder, o sea, para mí no había otro. Y entonces veo el partido con mi cuñado y mete Luis García el primer gol. Y pues sí, la felicidad, y dije, no te preocupes, le van a meter 2 o 3. Cuando mete el segundo gol Luis García, algo se me rompió. Algo que yo ya daba como un hecho. Y luego veo que va acabando el partido y mete un gol este equipo de Irlanda, faltaban 5 minutos y acaba el partido y ganaron 2-1. A mí algo se me rompió en la cabeza. Algo se me rompió. Dije yo, a ver, estoy equivocado. Yo estaba tan seguro que iban a perder este partido, o sea, porque tenían que perderlo. ¿Por qué? Porque son mexicanos. Entonces, por ser mexicano lo tenían que perder. Yo no tenía en la cabeza eso. Y entonces me di cuenta de que dije, pero es que estos son unos fracasados. Pero le dije, esos fracasados son tú. No seas pendejo. Son mexicanos y tú eres mexicano, y así como ves a ellos, te estás viendo a ti. Qué bueno que se te rompió eso de la cabeza. Porque si no, vas a traer siempre en la cabeza de que todos somos unos fracasados y que tú eres un fracasado. Así como esos rompieron un paradigma, ya te rompieron un paradigma. Y a mí, gracias a ese partido de fútbol, se me rompió un paradigma. Un paradigma porque pude ver más de lo que luego veo. Pude ver a través de esos que, según son nosotros, que es la selección que nos representaba en el extranjero, ese también soy yo. Esos me están representando. Y lo que yo pienso de ellos también lo pienso de mí. Porque esos también nacieron en el mismo país, tenemos las mismas ideas, pero esas ideas también las podemos reflexionar, las podemos cuestionar. Por eso es esto del libro. Si no reflexionamos estas palabras que son tan fuertes, no vamos a poder avanzar. Vamos a seguir metidos en un paradigma, sumido en la violencia y lo peor de todo, en la ignorancia, que eso es uno de los peores pecados. Esto también lo dijo el Rabí de la Ley, ¿no? El peor pecado es la ignorancia. Bueno, ahora sí pregunten. Un aplauso, por favor, para Bernard Chávez con este cierre maravilloso en el cual estoy de acuerdo contigo, Ben. Siempre el lenguaje positivo construye, y este cierre de que se rompe el paradigma con este ejemplo del fútbol es cierto. Y desafortunadamente hay muchas personas que actualmente en cualquier disciplina deportiva o en cualquier evento de cualquier arte, en cualquier cosa que haga un mexicano, desafortunadamente hay muchas personas que están diciendo, es mexicano, van a perder, ¿no? Ay, ¿para qué lo veo si es mexicano? O ay, ¿para qué los mandan? No, es mexicano, es de poca calidad. No, es importante hacer este ejercicio reflexivo, porque como bien lo mencionaste, se hace una película, un grupo musical, un cantante, un escultor, un pintor, unos escritores, unos deportistas, son compatriotas. Entonces, lo que nosotros decimos de ellos, tienes toda la razón,
es lo que nosotros pensamos de nuestra nación, de nuestros compatriotas, de nosotros mismos. Entonces, es un muy buen cierre, muy buen cierre, mi estimado. Yo quiero hacer un comentario, ahorita ya me callo, se los juro, que ya se me acaban mis 8 minutos. Esto que acaba de decir Obed, con todo este ejemplo de que sí, el fútbol y demás, fue lo que me pasó a mí leyendo La cortesía salvaje. Yo le prometí a mi gente que hoy venía sobre todo en representación de una voz femenina, porque es 9 de marzo y ayer fue un día importante y todo el mes es nuestro. Y este libro, de verdad, yo sí sugiero que lo compren con la intención de divertirse, porque sí te ríes a carcajadas, pero no saben qué padre fue cuando me di cuenta de que todos los insultos que se usan, o la mayoría de los insultos que se usan, son entre ellos y para ellos, no para nosotras. No, nadie va gritándole en la calle a nadie, vagina, como bien dijiste. Así que vamos quitándole carga a las palabras, vamos a dejar de usarlas, o por lo menos pensemos cuando las usamos, con qué intención estamos usándolas. Yo creo que sí pueden marcar una gran diferencia y romper también con muchos otros patrones de cómo actuamos. Así que ahora sí, las preguntas. Al público, allá atrás, al fondo, señora, ¿cuál es su nombre? Claudia Torres. ¿Tu pregunta? Bueno, es una pregunta y también una felicitación. Estoy muy contenta de haber caído por casualidad aquí en la semana y de que me hubiera enterado de la presentación del libro. Disculpas por llegar tarde, pero yo soy doctora en lingüística francesa, normalmente trabajo en Francia, y quiero dar mi primer comentario que para mí, cuando digo palabrotas y groserías, yo soy mal hablada desde siempre, y entonces cuando digo palabrotas, pues en francés no me sabe. O sea, la verdad, yo estoy en Francia y a todo el mundo le miento a su madre y lo mando a chingadas, de verdad, literal, porque no me saben igual, y ahora entiendo pues perfectamente, bueno, sí, ahora y he estudiado bastante sobre esto del lenguaje, entonces digamos que pues ya sé por qué es esto. Mi segundo comentario es el libro apenas lo empecé a leer, no lo terminaba de leer. Me gustó mucho la cita de Octavio Paz y es muy bonita. En el libro, si me podría decir la página, estaría mejor. Y ya. Y bueno, y la otra era decir, hablando de fútbol, yo me recuerdo que hubo una época, creo que en el 2010, llegó a la selección, para continuar con el fútbol, llegó a la selección un entrenador italiano. Y entonces, pues todo el mundo criticaba a los pobres jugadores de que pues no rendían y que tenían al mejor entrenador italiano de prestigio y no sé qué. Y yo en ese entonces estaba apenas estudiando, digamos, lo de mi especialidad. Y pues yo dije, pues claro, no van a rendir porque pues no tienen quien los motive, porque las palabras pasan y toda la carga de la motivación pasa a través de la palabra. Entonces el señor hablaba italiano, los jugadores no hablaban, no hablaban italiano. Yo no sé si lo hacían a través de un traductor, no sé cómo funcionaba. Entonces la derrota del equipo mexicano no fue por la calidad de los jugadores, sino por la mala decisión de ponerles a una persona que no hablara su mismo lenguaje. Mi último comentario, bueno, yo mi tesis estudié varias partes de la conquista, sobre todo me especialicé en lo de Malinche, en esta traducción entre pasó por 4 lenguas, todo ese proceso de comunicación. Entonces estudié varios documentos de la conquista y me interesó mucho por eso el libro, porque pues esta carga, el lenguaje, esta carga que tiene simbólica, me parece muy interesante. Yo en las conclusiones, es mi último comentario, en las conclusiones me di cuenta de esto, de que los mexicanos en el estudio de los idiomas estamos derrotados, yo soy maestra de francés desde hace muchos años, entonces he conocido a muchos alumnos que desde que llegan el primer día ya se sienten derrotados, ya saben que no van a hablar inglés, el francés es difícil, no van a poder hablar porque van a hablar con acento, porque esto, porque el otro. Entonces perdemos mucho tiempo nosotros los mexicanos en preocuparnos por todos estos símbolos de perdedores, de que somos conquistados, de que somos latinoamericanos, de que somos esto, somos todo, y como usted bien lo dijo, somos nada. Y entonces mi sugerencia, y eso es lo que yo acabé
particularmente como usted lo mencionó con el partido de fútbol, yo me hice esa conclusión y dije, pues es que nosotros tenemos que cambiar. Yo al cambiar mi visión de los mexicanos, cambio mi propia visión, y entonces de no presentarme como derrotada, como conquistada delante de los europeos, y que tengo todas las competencias y las capacidades para poder pues convivir con ellos, trabajar con ellos. Actualmente trabajo como investigadora allá, pero creo que ese es mi principal comentario. Cuando puedo, a mis compañeros, colegas aquí, maestros, eso es lo que les digo: ya no pierdan tiempo en pensar que son derrotados y que no van a poder hablar. Yo creo que cambiando esa visión de nosotros mexicanos podemos hacer muchas cosas en todos los ámbitos. Muchas gracias. Gracias por su participación. Gracias por el comentario. Allá atrás, al fondo. ¿Cuál es su nombre? David. David, ¿cuál es tu comentario o pregunta? Bueno, primero que nada, felicitarle por el texto. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero me parece muy pertinente los dos temas que toca. De hecho, bueno, al estarlo explicando me remitió un poco a lo que es la teoría de Saussure del significado y el significante, que posteriormente toma Lévi-Strauss, ¿no?, en la parte estructural francesa. Y esto me hizo como que, bueno, cuando empezó a mencionar esta parte de chingón y todo esto, me generó una duda. ¿Cómo analizaría usted esta parte del promocional de Corona que dice México es chingón? ¿Qué diría o qué analizaría usted de esa parte de ese fragmento? Gracias por el comentario, nada más a la maestra. Y también, bueno, ya ahorita escuchando lo que había comentado la maestra, es que también tenemos una cuestión de la historia de nosotros que es terrible y nos da en la torre a todos, ¿no? Eso de que fuimos conquistados, de que fuimos derrotados. El discurso es real, o sea, en ese sentido no. Si lo hubieran dicho desde un inicio que nosotros los mexicanos somos el producto de la unión de dos potencias del mundo en su momento, que era la mexica aquí y que era la española en Europa, seríamos otros. Pero el discurso, para que vean cómo el lenguaje va cambiando la historia y la conducta de la gente. Si los disputan los gringos es vamos para arriba, vamos para adelante, y ahorita estamos atrás, pero vamos a ir hacia adelante, y vean, hacen las cosas, porque tienen un discurso distinto. Nosotros es de los derrotados. Está el libro de Miguel Portilla, La visión de los vencidos, ¿no? O sea, vean cómo tenemos una carga de derrotas, ¿no? Y ahora sí, la del chingón, es que aquí la cuestión es que es ambivalente. El chingón, o chinga, o sea, es el que perjudica al otro, pero también lo utilizamos para decir que algo está muy bien, que es el mismo de la madre. Decimos, mira, qué poca madre está ese carro. O que decimos, mira, qué poca madre. ¿Se dan cuenta? Es ambivalente, tenemos esa visión ambivalente, y el chingón tiene que ver con la madre. Porque a la madre es a la que se chingan. ¿Por qué? Porque tiene una raja. ¿Se dan cuenta? El hombre que es violado es el chingado. Es el violado, es el que sometimos, como en el albur, lo convertimos en mujer. Porque yo soy tan hombre que puedo convertir a un cabrón en mujer. Imagínense la fuerza violenta de ese sentido, que sí es el machismo real. ¿Se dan cuenta? Pero sí tiene que ver todo también con una cuestión de lenguaje. De verdad que el lenguaje sí es bien importante. El discurso tiene que ver mucho para el proceso y el progreso de los países. Simplemente Hitler lo dice, ¿no? En Mein Kampf, en Mi lucha. Él dice que el progreso de los grandes pueblos no se debe a sus grandes escritores, sino a sus grandes oradores. Porque habitan el discurso. Y lo podemos ver en cualquier parte. Los que tienen, así como decían en el periódico, el que tiene más arriba, corre más pinole, ¿no? El que habla mejor es el que va a conducir. Y dense cuenta ustedes, hay personas que nunca escribieron, pero han marcado la historia. Ahí está Jesucristo. Marca la historia a través del verbo. Claro. Bueno, que también se tiene que convertir en acto de palabra, ¿no? Pero vean, de las personas que más nos acordamos son de las personas que construyeron toda una sociedad a través de lo hablado. La palabra
Los dicen los hebreos y también los árabes son parte de esa cultura. Ellos dicen que vida y muerte están en poder de la lengua. La lengua te puede llevar al cielo o al infierno. ¿Pero qué opinas de que se anuncie así? ¿Cuál es tu opinión personal con respecto al anuncio de la mercadotecnia? Mira, pega muchísimo. Y voy a decir por qué. Tiene mucha fuerza porque la palabra chingón es una palabra muy mexicana. Esa no la utilizan en otra parte del mundo más que aquí. Entonces, esa palabra, hasta si la ponen en el extranjero, se va a volver hasta de moda. Como dicen, como ahora la palabra buena dicen en Perú. ¿Bien? Eso pues sí nos beneficia de cierta manera, ¿no? A mí no me gusta el tumbao, ¿cómo le dicen? El corrido tumbao. Bueno, pero vi que ese cuate que se llama peso pluma o queso pluma. Ese cuate a mí no me gusta nada. Pero está en la lista de popularidad mundial. Dices, bueno, por lo menos la primera vez en muchos años, o muchísimos años, que el idioma español ocupa el primer lugar a nivel mundial, ¿no? Y que es música mexicana, como sea, que ya pueden cambiarlo y dar una mejor música, ¿no? Como en el 2000 me dio muchísimo gusto que cuando iba a comenzar un milenio, no más un siglo, la canción que estuvo en primer lugar el último día de ese siglo y el primer día del siguiente siglo fue una canción de Carlos Santana, y él es mexicano. La única bronca era cantada en inglés. ¿Ven? Pero es Carlos Santana, hablando de esa cuestión de que también como eso de chingón sí funciona. Ahí está el chingón de Carlos Santana. ¿Ven? ¿Sí se dan cuenta? Era lo que decía Inés. No es lo mismo que mi padre me diga que soy un pendejo, que me lo diga un pobre pendejo. Pues sí, ese es pendejo. Pues ¿qué me va a hacer? Si me lo dice mi padre, sí me va a leer. Y hasta si me lo dice, y me marca, claro. Si a un chamaco le dice desde niño, eres un idiota, no le digas a él porque no lo sabe hacer. Ay, no sabe hacer las cosas. Va a crecer siendo un pendejo. Que tampoco se puede ir al otro lado, ¿eh? Es un chingón. Dijo, no, porque si el niño no ha hecho nada, como las madres que le dicen, a él no, porque él es el rey de la casa. Sí, pero ¿qué ha hecho para ganarse ese título? Si no ha hecho nada, ese va a ser un destructor. Va a ser como dicen un chingaquedito. Fíjense en las palabras como las el chingaquedito. ¿No? Cabrón pendejo. O sea, cómo hay estas palabras compuestas con estos vocablos, ¿no? Pero es una manera de hablar muy chistosa. Y eso de pendejo y verga es nomás en México, ¿no? O sea, toda la carga simbólica nada más se dice en este país, nada más. Por eso sí tiene mucha cuestión, aunque se escuche complejo, pero sí tiene una cuestión identitaria muy fuerte. Estas palabras aquí nada más nosotros los mexicanos sabemos qué significan y con qué intención me la está diciendo. No, hasta así dice, es que no me gustó cómo me lo dijo. Tenemos toda esa cuestión. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Miriam Sandoval. Adelante. Solamente quiero manifestarle mi admiración y respeto al profesor Obed y decirle que tengo muchas ganas de leer su libro porque la forma en la que fui educada, todas las palabras que se utilizaron eran prohibidas. Entonces es una buena oportunidad de cambiar el concepto que tengo de esas palabras. Entonces muchas felicidades a todos, profesor. Sabe que le queremos mucho. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Me agradezco mucho que haya venido. Si quiere preguntar algo más, Sí, gracias. Pues muchas gracias por este libro, porque de verdad está. Ya me fui a comprar uno, ¿eh? Ya fui por uno, porque definitivamente. Bueno, yo pertenezco a los llamados adultos mayores. Y me tocó una orillita en la generación baby boomer, en donde nuestros padres venían mis padres, de escuchar a los Beatles, la Segunda Guerra Mundial, la ruptura, Elvis Presley, etc. Pero eso era afuera, porque en casa las buenas costumbres impedían que las personas hablaran
con esa pasión y con lo que tenemos adentro. Al principio de la intervención del maestro Obed, mencionabas de que las mujeres ya las usan. Yo te puedo decir, las uso, ¿sí? Porque hemos estado calladas mucho tiempo, mucho tiempo, con ganas de decir lo que queríamos decir, pero bonito. Cuando se va haciendo esta apertura, que quizá no sé, yo me considero feminista femenina, pero las digo, y cuando estoy enojada las redigo, con toda la intención, pero forma parte de esa apertura, de sacar todo eso que se trae adentro. Pero ahorita que te estoy escuchando, ¿pero qué estoy diciendo? De verdad, o sea, le estoy diciendo a alguien, mujeres independientes que hacemos la vida solas, etcétera, y que no falta, perdonando, el cabrón que se me pare enfrente y que me quiera doblegar, y no, yo lo voy a doblegar. Entonces, ¿qué estoy diciendo realmente? Y eso te lo agradezco, porque se me viene a la mente, en alguna ocasión, yo vivo en Iztapalapa, y en alguna ocasión el tráfico es espantoso en la ciudad, pero en esa zona, en la zona donde yo vivo, pues la conglomeración de peceros y camiones es terrible. Y en alguna ocasión escuché un comentario que primero me dio tanta risa, pero que es un calificativo magno. Está un microbús, yo iba en el microbús, si no saben lo que es un microbús, es un transporte público que va abarrotado de gente, pero bueno, se había descompuesto mi carro, me subí al microbús, iba yo agarrada, así muy buena onda la señora, muy agarradita y protegida, pero estaba en el asiento de enfrente y se le atravesó un carro al microbusero y el cobrador, el que va gritando la ruta y demás, le grita una cosa que a mí me pareció fantástica y les voy a explicar por qué. ¡Muévete, cabrón! Hasta para pendejo eres güey. ¡Wow! O sea, se fijan todo lo que se dice con 3 palabras. Es increíble. Yo llegué abarrotada de risa. En casa mi hijo, pues bueno, que gusta mucho de esas palabras también, del albur, me estaba explicando qué cosas me estaban diciendo. Entonces, es una cosa mala, dime si no, ¿sí? Pero también, y ya voy a cerrar, se me viene a la mente un momento en algunas Olimpiadas de invierno, si mal no recuerdo, creo que sí eran de invierno, en que los mexicanos llegaron en último lugar, y todos, hasta yo, estaba feliz, porque llegaron en último lugar, y ahí se veía como los nórdicos, irlandeses y todos los que están en la nieve, pues no entendían por qué los mexicanos que estaban ahí estaban aplaudiendo, ¿sí? Estaban aplaudiendo, no entendían, y decíamos, ¡ay, qué chingón! Llegamos en último lugar, pero llegamos. Esa es la connotación de las palabras. Y en mi caso, siempre he dicho que los momentos de crisis es para crecer. Y las palabras son para usarse. Y hay que fijarse cómo se usan, cómo se utilizan, con quién se utilizan y con qué intención las digo, ¿sí? Y estas palabras de la cortesía salvaje, se me hace muy salvaje esta cortesía, pero aseguro que lo voy a leer y me encantaría platicar. Muchas gracias y me gustaría, para cerrar, ¿qué te parece de ese comentario magno? Cabrón, hasta para pendejo, eres güey. Gracias. Gracias, Rey. Sí, bueno, es que hay muchísimas palabras. El cabrón, pues bueno, ya sabemos que viene del macho cabrío, ¿no? Que es esto simbólico. Entonces, el macho cabrío, pues es fuerza, que también tiene que ver con una cuestión mítica. Antes fueron los toros, ¿no? Entonces, muy bueno, pues el cabrón. Pero aquí en México tenemos esa palabra de cabrón, de que es alguien que no se deja, de que es alguien que sobrepasa. Sí, también. Pero en España el cabrón no. Cabrearse, en España es enojarse. Aquí cabrearse es lo contrario. ¿Se dan cuenta? Me tuvo miedo y se cabreó. Sí. Pero pues, ¿cómo se va a cabrear si es cabrón? Bueno, es que así somos ambivalentes. El término de madre para decir una cosa y también para decir otra.
Entonces sí tenemos una serie de palabras que nos van nosotros guiando por ciertos caminos que a veces son de mucha luz o a veces son de mucha oscuridad, ¿no? Y ahorita que estabas comentando de estos cuates que no se entendían, en Rusia pasó lo mismo, pero con Panamá, ¿no? El equipo de fútbol iba perdiendo 6-0 y meten un gol y la gente se pone loca y dice, pero ¿cómo? Bueno, pues sí había una razón, era la primera vez que iban a un mundial y era la primera vez que metían un gol. Pues claro, para ellos es un logro, rompí un paradigma, rompimos un paradigma. Entonces, para alguien, dependiendo ahora sí con la lupa que se vea, pues va a ser derrota o va a ser victoria, ¿no? Pero entonces, para eso sirven estas palabras, porque las palabras también, como les dije, nos llevan por vericuetos donde hay luz y vericuetos donde hay sombras. Y los seres humanos, pues somos seres de luces y sombras. Pero hay momentos en donde hay más sombra y hay momentos en donde hay más luz. Entonces hay que ir por el sendero donde más tiempo haya. Y bueno, muchísimas gracias a todos, al Fondo de Cultura Económica. Tenemos una pregunta más todavía. Adelante. Sí, adelante. Me quedé con los... Cuéntanos un poquito para el público todas esas anécdotas y todos esos papelitos amarillos que no entraron al libro. ¿Qué se quedó afuera? ¿Qué se quedó afuera? ¿Arranca? Pues ahí se me quedaron algunas cositas ahí simplemente se me quedó la palabra naco, ¿no? Naco viene del chinaco. El chinaco era una casta, pero de la época que llegaron los españoles, pero aquí lo chistoso, los españoles pusieron a las castas nombres, ahora sí que se escucha para romperles la madre. O sea, lo que hacían con esos nombres era ponerle nombres de animales para romperles todo su núcleo de identidad personal, de persona. Pero eso sí lo mencionas. ¿Aquí sí lo mencioné? Sí. ¿Sí metí naco? O lo leí en otra parte. Sí lo mencionas. Pero no, lo metí esa parte. Sí, pero no lo del naco. Es de pasada porque tocas temas prehispánicos, Carlos Montemayor. Sí, y luego por ahí llegas El de al Chile. Chilango. Al Chilambalán, ok. Fíjense bien. No, pero Y luego esa lo parte. del culo del pollo. Sí, miren, es cierto, sí la metí. No, lo que no metí es esta parte del Chilambalán. Yo sí leí tu libro, tú no. Sí, me quedó parte ahí del Chilambalán, no me acordé. Sí. Había estas castas donde le ponían nombres de animales, como los sapos, que eran unos monos de allá de Guerrero. Estaban los santos para atrás, que eran los pájaros estos que, bueno, había unos que se llamaban Ni te entiendo, ¿no? O sea, imagínense, no te entiendo, o sea, ¿qué mal es esa? Vean, regresamos a la madre, ¿no? Entonces, el Chilambalán es el del centro. De ahí viene la palabra también del Chile, ¿no? El Chilambalán es el principal, que eso es maya, del centro. Y hay algunas personas que dicen, te voy a decir las cosas al Chilambalán. Vean cómo tenemos todo esto de cuestiones del mismo lenguaje. Lo que se me quedó fuera también, déjame recordar porque es que lo escribí hace un buen tiempo, pues me tardé mucho para poderlo publicar, yo lo escribí, lo escribí creo que en 6 meses y me tardé 10 años en publicarlo. Lo metí a concursos y me mandaron a la chingada. Me mandaron a la chingada. Decían que era una pendejada, ¿no? ¿Lo escribiste en 6 meses? Sí, porque ya tenía todo lo había investigado desde... Platicábamos mucho, así contaba todo. Mira, hasta encontré el capítulo. Ahí está el capítulo de Buscando el origen de la palabra culo y sus acepciones. La chinaca popular, el chinaco. Eso de la chinaca popular, del naco, del chinaco. Del naco. Sí. Se me quedó un cuadro por ahí, el chinaco. Hay un cuadro en el Munal que se llama... un cuadro en el Munal es... Época, autor. Se me olvida ahorita, fíjate. Bueno, como de época virreinal. No, es de la independencia, es del siglo XIX. Bueno, está la independencia y entonces estos chinacos que llegaron a tener sus puerquitos pues ya no eran los indígenas, ¿no? Y entonces está el cuadro y ese es un naco, no me acuerdo cómo se llama Hacendado, pero es un naco porque es un indígena, pero en el cuadro
aunque se le ven los bigotitos, está chapeando, es blanquito. Y en lugar de tener así el pelito, ya está de ladito. Y le ponen una corbata pues, que es verde y un saco que es rosa y una camisa que es café. O sea, no tiene nada, pero él es el hacendado que tiene dinero, pero realmente es un naco. Ese es el naco. Y ese también no se me dio esa parte. Vean bien, Porfirio Díaz era un nacazo hasta cierto punto. No sé si han visto un cuadro donde él es chapeadito, es blanco. Fíjense qué fuerte es esto, porque es una negación. Es una negación que traemos arrastrando la palabra indio. No nos gusta que nos digan indio. Creo que no es porque somos de la India, ¿no? Pero a nadie le gusta tener rasgos étnicos. Queremos ser blancos. Hay una negación que es autoimpuesta por la conquista, ¿no? Entonces, si hay una negación, y esto de pendejo también es una negación, ¿no? Porque nadie quiere ser pendejo. Nadie. Pero todos cometemos pendejadas, chiquitas, grandotas. Hasta dentro de lo que es la cuestión gramatical, pues pendejo es verbo, sujeto, sustantivo, adverbio, tiene todo, ¿no? Simplemente, fíjense bien, verbo sería pendejear. Adverbio sería pendejamente. Sujeto, pendejo, ¿no? Bueno, con decirles que hay algo que se le llama polisemia, ¿no? O sea que, supongamos, dicen, y la pendeja va, y la pendejada va, y la pendejada da y va. O sea, hasta eso se puede hacer. O sea, es tan rica la palabra dentro de lo que es lo pendejo, ¿no? Pero vean, estas dos palabras nos van a marcar cómo podemos nosotros a una persona estigmatizarla, ¿no? Fácil. O se es pendejo o se es verga. No hay de otra. No hay de modo que no existe estigma. Pues no. O ese es media nalga. Pues tampoco le van a decir así, ¿verdad? Entonces, estas dos palabras son definitivas y entonces nosotros tenemos que saber qué significan esas palabras para saber por qué hablamos así. Pero sí dejaste muchas palabras importantes fuera. No, pues sí, claro, pero es que el libro ya no me daba para más. Ya no hubo. Un segundo libro. Más. No, sí me quedaban, pero es que la cuestión es que un segundo libro, se pide un segundo. Tanta información, si ha sido como que no, pero déjame regresar. Creo que me estoy aprendiendo. Y se regresa uno. Pero sí es mucha información. Fíjate que no, porque ahí tú nos ayudas. Nos regresas y nos pones en contexto cuando se necesita que recordemos alguna información y ya con ese enunciado nuestra mente regresa y se ubica en el contexto de la misma palabra. Pues qué bueno. Es que digo que las hilas muy bien, todas tienen que ver unas con otras. ¿Pudiste haber puesto al cabrón? Sí, yo extrañé cabrón y huevos, o sea... ¿Y el pinche? El pinche es otro. Es Y de esas notas que, como ya se comentaron, tienes, yo extrañé una cosa de nuestras conversaciones de hace 10 años, algunas menos, que es heredado de esto de los navíos, que con los españoles vino esta idea, el mandar al carajo y mandar a la verga, porque en realidad no viene tanto de esto del aparato masculino, sino es lenguaje de marineros. Yo también he trabajado lectura y escritura del mundo de la piratería de aquellos siglos, y era el castigo. O sea, el primer castigo era mandar a la canastilla, que es el carajo. Poca gente sabe que el carajo es esa canastilla. Y ya si de plano era más castigo, no a la canastilla que está en medio en el entrecruce, sino hasta arriba. Mandarlo a la verga es mandarlo a que sufra de los mareos. Y eso me lleva rápidamente al segundo tema que mencionó también Inés, que es este mundo extraño y muy de cofradía del albur, porque nos gusta que no lo entiendan, sobre todo las mujeres. Pero yo de una mujer aprendí, seguramente que me guste la filología, los diccionarios, la lingüística, Elena Beckstein, la llegué a conocer. Su diccionario de retórica y poética es uno de los que no puede faltar en ninguna biblioteca.
Y su último trabajo, que yo no entré al equipo, pero un amigo mío sí me invitó más de una vez, ella estaba preparando un diccionario de albur. Diccionario con manual de comprensión. Y lo que Víctor Mantilla me dijo una vez, oye, carnal, es una cosa muy extraña. Ella sabe cómo proponer el mecanismo, pero no sabe alburear. O sea, ¿cómo puede entender el mecanismo social y no tener la menor idea? Y una cosa que en algún momento sí mencionó en una mesa Elena, es que una manera muy fácil desde la feminidad de desbaratar el albur, que se basa en este principio de querer ser verga y no querer ser pendejo, es viendo al hombre desde la plataforma de su realidad fisiológica, porque el albur se basa en un porcentaje muy alto, en unas exageraciones, es decir, basta con decir mi aparato es como un mástil, entonces basta que una mujer diga no me digas, ¿no? Y otros albures se fundamentan en imposibilidades fisiológicas, como penetrar y desbaratar el estómago, o sea, eso es imposible, a menos que si tuvieras un mástil. Y ese tipo de cosas las apuntó mucho. No sé qué pasó con esos apuntes de Elena, pero sería bueno que también los incluyera. No, sí, hay bastantes cosas que podemos... Una segunda parte. Pues sí, lo que voy a Manden sus propuestas. Le llevan muchas propuestas. Y bueno, si no hay más participaciones de parte del público, una más. ¿Cuál es su nombre? Dulce. ¿Cuál es su comentario? Pues nada más, yo no he leído el libro, acabo de adquirirlo, pero sí sé de la ambivalencia de estas palabras, los extremos a los que están ligadas estas palabras. Venimos de una sociedad, en mi caso, en que decir estas palabras está mal, porque así nos enseñaron los padres, porque no las ocupamos cotidianamente, porque los padres dicen que eran palabras malas. Sin embargo, sabemos a qué se refieren. Ahora, depende cómo me lo digas, como ya lo comentaron ustedes, el contexto, en qué ambientación me lo estés diciendo, para yo saber si me estás ofendiendo o no. ¿Sí? Mi preocupación es el uso indiscriminado actual de estas palabras. ¿Por qué? Porque he escuchado a niños de primaria, de secundaria, incluso de kinder, mencionar estas palabras. Un niño que no tiene un contexto, que no tiene un significado real de estas palabras y que ahora las usa indiscriminadamente. En la opinión de ustedes, ¿a qué nos va a llevar esto con la niñez? Veíamos ayer, bajo el contexto del Día Internacional de la Mujer, que como ya estamos diciendo, son palabras meramente machistas, son palabras meramente misóginas, son palabras meramente que nos excluyen como mujeres. ¿En qué va a redundar esto en la niñez? O sea, ¿qué nos proponen o qué podemos hacer o cómo explicarle a la niñez el significado de estas palabras, siendo que ya las están ocupando? O sea, ellos ya las tienen integradas en su lenguaje. Me resisto un poquito todavía a pronunciarlas por el contexto que les digo, pero hay niñitos que dicen, vete a la verga. Están jugando bajo un contexto de niños, dicen, vete a la verga. O sea, ¿para ellos qué significa? O sea, ellos no tienen un contexto. A lo mejor los están enseñando por el contexto en el que viven a ser machistas, los están enseñando a ser misóginos, los papás que lo permiten. En mi época no se nos permitía. Pero ¿cómo explicarles, cómo decirles, cómo introducirlos a este lenguaje para que no se pierda el contexto, vaya, el significado real de estas palabras, de cómo los usamos los adultos a cómo los están usando los niños? Me gustaría tener una opinión de ustedes acerca de este tema. ¿Me permiten? Ya. ¿Yo? Porque los dos tocaron muy bien esos temas. Yo las descalificaría. Si le podemos explicar a un niño que la palabra verga
viene del mástil de un barco y podemos jugar con él riéndonos con algo así como ¿dónde está el barco? ¿A dónde quieres que me vaya? Quitarle poder a la palabra. ¿Por qué? Porque seguramente en casa de este chiquito el papá agarra la cerveza y grita y ¡tállase a la verga! Ese es el contexto y por eso el niño se expresa así. Lo que tenemos que hacer, de verdad, yo siento, es precisamente lo que hace Obed aquí en la cortesía salvaje. Por eso le estamos exigiendo otras palabras. Porque si pudiéramos desvirtualizar a la palabra per se, le quitamos poder. Y si le quitas poder, le quitamos acción. Y empezamos a educarnos de otra forma. Estamos diciendo una idiotez. O sea, finalmente el niño es un pendejazo por decir una tontería, ¿no? Pero yo creo que si lo hacemos de esta forma, en cuestión juego, para empezar necesitamos saber qué significa la palabra. Todos sabemos lo que quiere decir pinche, creo, ayudante de cocina, pero la usamos también para pendejear al otro. Ahora sí, si el niño te dice, eres una pendeja, pues ahí sí habría que explicarle que emocionalmente existe una cosa que se llama empatía y que la palabra pendejo se usa para decir no eres nadie y todos somos alguien. Yo creo que a partir de eso podríamos empezar a comunicarnos mejor y a cambiar ciertas tendencias culturales, pero no sé si tienes algo más que agregar. Lo voy a romper rapidísimo porque sé que va a cerrar y ya tienen que entregar y cerrar los diplomas. Yo solamente para sumarme a lo que dice Inés y como docente que he sido de diferentes etapas, extraño la de preparatoria porque una materia que me encantaba dar era etimologías. Y una de las mejores clases que me salió, porque no la planeé, recuerdo esa vez, salió sola porque los alumnos comenzaron a preguntar sobre los insultos y yo les hice un desafío que pensaron que no se iba a poder. Claro, yo como docente guié la clase. Les dije, bueno, el desafío es demostrarles hoy en 50 minutos que no existen los insultos, pero ¿cómo? La enumeramos, ponemos en el pizarrón. No existen. Ponme todos los que quieran. Y tenemos estos 50 minutos para desmenuzar cada palabra y saber su origen. O sea, acabé demostrándoles, ellos demostrándose a sí mismos, ellos, ellas, que el poder de la palabra implica que no se pone de acuerdo la comunidad para decir, inventemos insultos. No. Son palabras que para colmo tienen connotaciones que unas son rastreras y otras son muy lamentables. Por ejemplo, había unas muy leves como idiota, imbécil, idiota, los griegos, aquel que no es ciudadano. O sea, tú usarías eso de un extranjero que no sabe cómo vivir en una comunidad no aceptada. Imbécil, sin báculo, o sea, un anciano que no tiene bastón, tú te burlarías de eso y así desmenuzamos todas. No existe el insulto, porque como dice Inés, el verdadero abracadabra es quitarle un poder y la operatividad yo la veo así. Yo no es que me burle de ello porque yo fui ese tipo de niño. De repente recordaremos en salones de clase que había niños y niñas que unos podían escuchar pene, vagina y no pasaba nada y otros ¿por qué? Porque como no era parte de tu mundo te pone nervioso, te somete. Y yo creo que donde tenemos que llevar a los niños, a la niñez, como dice Inés, es a que lo vean como extraño y hasta ingenuo. Bueno, ¿y eso por qué te causa risa? Sí, mi papá entonces es ignorante, ¿no? Porque pues digo, aquí está el diccionario, aquí está la palabra. Y si te dice, soy una verga, a ver, ¿eres un pene grande? ¿A eso te refieres? No sé, jugar. ¿O eres el mismo mástil? Jugar un poco con eso y de verdad desvirtualizar, quitarle ese poder a la palabra. Muy bien. Yo le agradezco mucho a Dora, a Víctor, a Inés, a Fernando y a todos ustedes que están aquí. Y pues bueno, muchas gracias y hasta luego. Léanos. Muchas gracias por su asistencia, gracias a nuestros anfitriones del Fondo de Cultura Económica de Metepec, a la librería del Fondo Isidro Favela, gracias por estar aquí con nosotros en la presentación del libro La Cortesía Salvaje. Y para cerrar este evento, Fundación Sindara, institución que
organizó este evento en conjunto, de la cual soy el presidente fundador de la misma. Entregamos el siguiente reconocimiento al maestro Bet González por su valiosa participación en la jornada cultural de la Librería de Cultura Isidro Fabela. Muchas gracias. También entregamos reconocimiento al maestro Fernando Corona por su valiosa participación en este evento. Y un reconocimiento a Inés Recamier por su valiosa participación en este evento. Muchas gracias. Bravo, foto, júntense. Gracias. Foto, vaya, foto. De este lado. Tiquito, o ve. Eso. Muchas gracias por su participación, gracias, y nos vemos en futuras actividades aquí en el Fondo de Cultura Económica de Metepec. Somos Fundación Sindara, muchas gracias. Felicidades.